Grabar. Como saben, la clase de hoy, hola, buenas noches a todos y a todas los que se están sumando a la grabación. Ahora no estoy hablando con los que están, sino con gente futura que va a estar viéndolos en caritas congeladas en el tiempo. La clase de hoy es conflictos y personajes, obviamente en el padre. Y tenían dos textos o dos capítulos de un libro de Abirayed, que es La crisis del personaje en el teatro moderno. Y ustedes tenían el personaje sometido, que básicamente es o hace referencia al personaje realista. Después vamos a ver por qué, vamos a desplegar ese capítulo. Y las dificultades de un renacimiento, que hace alusión al personaje naturalista. Entonces, el orden es, primero pensamos el conflicto, que un poco vamos a retomar los modelos actanciales con los que terminamos la clase anterior y pensar en efecto cuál es el conflicto que propone el padre. Después vemos los capítulos de Abirayed o Abirayé, y después pensamos a Laura y el capitán como protagonistas. Por lo general, yo cuando estamos en presencia, como que armo grupos para que piensen en capitán y en Laura, pero quizás hoy más que ponernos en salas separadas y etcétera, lo podemos hacer un poco todos juntos, eh, y quizás incluso se hace más dinámico y lo hacemos un poco más como oral, compartiendo entre todos. Pero ese más o menos es el orden de la clase. ¿Alguien quiere decir algo antes de empezar? ¿Todo claro? Mm, ¿Pudieron leer el texto de Abirayed? Yo leí el del personaje sometido, nada más. Bien, Camila. Bien, Camila, con uno de dos, mientras todos me hacen caras de circunstancias. Pero bueno, por lo menos los que hacen caras quiere decir que tienen la cámara. Entonces, al menos vamos a reconocerles la parte de... La vara está. Bueno, por lo menos, qué sé yo, al menos les puedo ver las caras de no, Clara. Sí, la vara no voy, ni me voy a meter ahí. Lo que sí les digo, voy a deslizar este pequeño comentario, es la clase que viene, no, la siguiente, hay un primer parcial. Para eso es decir, no el martes que viene, sino el otro. Es el primer parcial, es el 13 de mayo. Martes 13 sí, gente con temas para la suerte y esas cosas. eh, Dicen igual martes 13 no te cases ni te embarques. Nadie dice no des parciales, etcétera. Pero sepan que es el primer parcial, así que toda esta información que están colgando en algún lado, retomen. Porque vieron que después, cuando llega ese momento, uno se deprime, se angustia, siente que estuvo mal, pero ya es tarde. Entonces, tómenlo hoy, empiecen a reponer todo eso. Igual lo vamos a ver con bastante detenimiento. Em, Bien, conflicto en el padre. ¿Se acuerdan que habíamos terminado la clase anterior con dos modelos actanciales? Uno que tenía en primer lugar o una propuesta como sujeto al capitán y el otro como sujeto a Laura. Y Sí, que en algún punto, digamos, la hipótesis de pensar esos dos modelos actanciales tenía que ver con pensar la obra en dos momentos. Un primer momento en el cual la fuerza mayor o la fuerza establecida era la del status quo, un poder relativo al el contexto social, que es básicamente es un poder ligado a lo masculino, que era lo que se esperaba en la época de alguna manera, ¿no? Como el hombre tomando una decisión para toda la casa, pero que esa fuerza se ponía en tensión por una fuerza 2, que era como un nuevo poder que viene a desestabilizar este poder establecido, mayormente ligado a lo femenino.
y básicamente representado por Laura. Entonces, de alguna manera, lo que plantea el padre es como conflicto dos fuerzas en contraste, dos fuerzas en pugna. Una fuerza establecida, si quieren más conservadora o más tradicional, que es la de el hombre de familia tomando todas las decisiones, y una fuerza nueva que pretende ocupar ese lugar y que se lo disputa. Algo que también habíamos señalado, pero que no está de más retomar, es que por lo general hay una idea que sobrevuela que es, ¿y la educación de Berta? ¿No? Como que siempre están muy tentados a decir, ¿y la educación de Berta? Y no es que la educación de Berta no sea un conflicto en la obra. Creo que yo ya les establecí o que estuvimos hablando de la teoría del iceberg de Hemingway, que es una teoría según la cual en las obras, sobre todo en la narrativa, lo trabaja él, pero podemos pensar en la literatura en sí o en la ficción, se muestra un séptimo de lo que en efecto se esconde. Se muestra una parte de lo profundo. No es que el conflicto de Berta no exista. El conflicto de Berta es la punta visible de un iceberg que en realidad esconde una lucha de poder. Y fíjense que si para ustedes ese es el conflicto principal que lleva la obra, deberían como mínimo poder contestar qué pasa con Berta, a dónde estudió al final, eh, básicamente, cómo se resuelve ese conflicto, dónde estudia Berta al final. Con la madre, con Laura. O sea, o no, se supone. Porque lo Sí, inventaste, digamos. sí, sí. Eh, podemos suponer, O sea, pero en sí mismo no se define. claro, Sí, no. parece como que como queda como un loco el capitán, se va a quedar ella con la tenencia, pero no se sabe. Exacto, es como que lo tenés que inferir, ¿no? Está ahí vacío. Hay Claro. obras abiertas que sí, nada, trabajan con la inferencia. No es que no puede quedar abierto un conflicto, pero entendés que haya quedado abierto. Acá es como si desapareciera ese conflicto. Es como se escabulle, digamos. Eso les muestra que no es el verdadero conflicto que lleva la trama. El verdadero conflicto mueve la obra, sobre todo en este tipo de obras, ¿no? En una obra realista. Después hay muchas obras que, bueno, tienen otros tipos de conflictos, otras propuestas. Pero en las obras realistas el conflicto está en el centro. Entonces ustedes deberían poder hilar todo el resto con ese conflicto. No que el conflicto sea como una parte importante, sí, pero bueno. Entonces, si ustedes ponen a Berta o dónde va a estudiar Berta como el real conflicto, mil cosas no se explican. ¿Por qué el capitán cae si el conflicto es la educación de Berta? Porque no puede decidir de la educación de su hija. Es raro que Yo, cae. yo lo vi como una excusa. La educación de Berta es usada como una excusa para, digamos, quien pueda de los dos padres, del padre y la madre, quien pueda llegar a la idea que quiere con la educación de Berta es en realidad el que gana esa lucha de poder que hay entre ellos dos. Y entonces, pero Claro, el objeto en sí es una excusa, creo exacto. yo, No, está bien, pero porque más quieren demostrar quién gana. llamarlo excusa y llamarlo es la parte visible de un iceberg que tiene un conflicto profundo que es quien decide. Pero no quien decide por Berta, quien decide todo. ¿Quién Claro, lleva la el lucha por poder el de la poder. casa? Sí, exacto. La lucha por el poder de la ¿Cómo, casa. cómo se llama el autor de la teoría esta? Hemingway. Hemingway, digresión que nada tiene que ver. Primero, mucho más ligado a la narrativa, ¿no? Fue reportero también de guerra. Es uno de los que moderniza la escritura norteamericana. Es el padre de muchos de las revistas Granta, como uno de los que, sí, modernizan.
París en una fiesta, una novela muy conocida de Hemingway. ¿Por quién dobla las campanas? Em, París en una fiesta es buenísima. Tiene un montón de diarios como de él siendo reportero de guerra, era periodista, muy homenajeado, como, como medio es el llamado maestro por Bukowski, como por toda una generación de escritores importantes estadounidenses que le reconocen eso. Y en esta teoría del iceberg, él analiza cuentos modernos diciendo hay que trabajar muy lo mínimo, hay que darle al lector como muestras muy pequeñas para que infiera todo lo que está abajo de la trama, no desplegar todo, no el gran desarrollo, sino tiene un cuento que se llama Colinas como elefantes blancos, que es muy de ese estilo, ¿no? Como te pone dos o tres cosas y tenés que inferir. Los asesinos es un cuento muy conocido de Hemingway que hace eso mismo también, como dar dos o tres elementos y vos tenés que leer todos los vacíos que aparecen atrás de esos dos o tres elementos. Entonces, para seguir pensando el conflicto es un conflicto de poder. Y el conflicto es un conflicto de poder entre un personaje masculino que ostenta ese poder por el contexto, básicamente, porque es lo que se espera que el hombre ocupe ese lugar. Piensa en fin del siglo XIX, ¿no? Tipo, todavía estamos en 1800, está bien, 80, casi 90, pero seguimos en el siglo XIX. Y Laura como esta especie de nueva fuerza que le viene a disputar su lugar. Lo que sucede también es que tienen que sumar a eso un elemento para que se entienda realmente el conflicto, que es un elemento central para el movimiento naturalista y que es el determinismo. Si ustedes no ponen en esta ecuación, en esta balanza, el determinismo, tampoco se explica que Laura le haya podido disputar el poder al capitán. ¿Qué tiene que ver el determinismo en este caso de los personajes? Como del padre, por ejemplo. En este caso, el determinismo. El capitán te lo explican o está descrito en algún punto como un hombre que nació débil, como un hombre que no tenía voluntad, un hombre que nació cuando no lo querían tener. Ese pasado del capitán hace que el capitán dude. Y esa duda del capitán hace que Laura se empareje en el sentido de poder y potencia. Claro, como que tiene que ver el determinismo en los personajes, no en el contexto, porque si fuera el contexto, como que Laura hubiera quedado como una manipuladora, una histérica. eh, Fue lo primero que pensé, dije, pero sí, el determinismo de la época, pero no, es por los personajes. Es el determinismo particular. El determinismo social no funciona así, pero el determinismo particular del capitán lo debilita. Creo que en alguna de las clases de estos prácticos habíamos hecho el chiste de si el capitán no tenía ese pasado, directamente no hay obra, porque si el capitán no está debilitado en algún punto por su propia historia, directamente dice, Berta, estudia allá, punto. ¿No? Y de hecho, en realidad hay un determinismo, va, no sé si un determinismo social, pero de la única manera que ella se puede emparejar con él es si él es débil por su pasado. Entonces, de alguna manera existe el determinismo social, Eh, ¿Por qué? que pretende, o sea, lo que digo es que no es que la obra es feminista y que no hay un determinismo, o sea, que estamos en un mundo en donde las mujeres pueden ser parejas a los hombres. No, hay una determinación que dice que los hombres son superiores a las mujeres y de la única forma que Laura puede estar emparejada es si él está enfermo o si es débil. Sí, ahí entendí. Y está súper bien lo que decís en este sentido. Si uno no ve también como la obra en general, piensa como si Strindberg fuese más o menos el primer feminista, y también es todo lo contrario. En realidad, lo que te está mostrando toda la obra es, ojo, porque mirá lo que sucede si se altera el orden tradicional. Es decir, hay también en la perspectiva de Strindberg o por detrás de cómo construye la obra, una idea de que no está bueno alterar el orden, de que no funciona si la mujer hace esa inversión.
como hay casi una atención, un cuidado, porque después se subvierte todo y termina todo desarmado. Y queda evidenciado que Laura es manipuladora. O sea, como que uno lo puede dudar leyendo, pero se ve qué es lo que quiere contar. O sea, a través del pastor del hermano, cuando dicen lo de cuando era más chica, que se tiraba al piso, es como, ah, bueno, tengo que pensar que ella va a manipular a todos. Sí, y que es como un personaje tenido como más negativo. No es como, uy, mirá esta mujer potencia que lleva adelante la familia, ocupa el lugar, decide dónde estudia la hija y todo es perfecto. Sí, o Eh, que quisiera sacarle un peso de la cabeza al capitán porque está enfermo y quiere cuidarlo, tipo, no aparece eso. no, 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 ese es lo contrario. La postura general es cuidado, porque hay un conflicto real. Strindberg construye el conflicto que implica la alteración de la familia burguesa tradicional. No está diciendo buenísimo, está diciendo, ojo. ¿Y qué piensan que activa el movimiento ese de giro para que el capitán caiga y Laura asuma el rol más de poder, digamos? La duda de si es el padre de la hija. Ajá, la duda. Sí. La duda es como lo que abre o lo que activa el movimiento justamente porque pone en duda la identidad del capitán, lo desestabiliza de alguna manera. Y obviamente ya aparece desde el acto uno, ¿no? Y obviamente es Laura quien le dice, vos, vos no sabés, bueno, depende de la traducción, vos no sabés quién es el padre de Berta. Se lo anuncia a ella. Y él después dice algo que debería sonarles a otra obra. Le dice, estoy parafraseando, no me acuerdo exacto, pero dice, me pusiste las palabras como gota de belenio en el oído. Cualquier cosa que pase en el teatro que alguien le tire veneno en el oído, ¿a quién hace referencia? Ah, Hamlet. A Hamlet. Es decir, gota en el oído, como que no hay otra, no tenés otitis. Si en el teatro te ponen una gota en el oído, quiere decir que está haciendo un vínculo a Hamlet. Es en el único contexto en el que tienen que interpretar cualquier otra cosa. Pero son esas como, bueno, y sí, obvio, una gota en el oído es Hamlet. ¿Y por qué? Y también en otro dice, para consolidar el intertexto con Hamlet, dice, comes o te comen, o en una traducción creo que dice, devoras o sos devorado, o una cosa así. Comes o te comen, creo que es en la que tienen ustedes. Eh, y eso también, ¿no? Como ser o no ser, comes o te comen. Y un poco está ese vínculo con Hamlet, porque Hamlet, ¿qué personaje es? Es el héroe de Shakespeare que hace, básicamente? Que se Quiere vuelve la loco. venganza. O sea, Se vuelve loco, quiere la venganza, sí, están bien las Que dos, duda, es pero el que duda. duda. Duda todo el tiempo, nunca Claro. sabe. Exacto, es el personaje que no está seguro. Es la sombra, es el fantasma, el espectro de mi padre o no lo es, mi tío es el que mató o no, me tengo que vengar o no. Es el protagonista que está todo el tiempo sin certezas. Entonces tiene, digamos, sentido el vínculo con Hamlet. Bien, pero entonces lo que decíamos es, el movimiento se activa por justamente la incorporación de la duda que obviamente construye Laura. Y el determinismo que hablábamos, y esto lo menciono porque solo mencionamos el del capitán, para Laura está invertido. El determinismo particular de Laura es básicamente contrario al de Adolf o al del capitán. Ella siempre hizo lo que quiso, tuvo una educación romántica, que es como decir libre. eh, Eso siempre básicamente fue estratega y entonces tiene en su pasado la potencia que le permite básicamente girar esta historia. Pero si no fuese por el determinismo negativo del capitán, el capitán tiene sí o sí más poder que Laura en un contexto así. O sea, lo que se explica de que puedan estar equiparados y entonces Laura de alguna manera disputarle el poder tiene que ver con el determinismo particular del capitán. Y cuando
en este conflicto, en el centro de este conflicto, es la disputa capitán Laura, poder masculino, poder femenino, como disputa de poder. También pueden pensarlo dónde más se ve ese conflicto. Y fíjense, por ejemplo, que la lucha o la disputa o los antagonismos están muy presentes en el plano semántico. Hay mucha referencia a lo bélico, a la oposición, a los bandos. ¿Sos enemigo, sos amigo? El capitán le pregunta al pastor, ¿sos un aliado o no? Los términos, como muchas veces en un segundo grado de análisis, pueden empezar a ver también esto que les digo, que es el campo semántico. ¿Qué términos aparecen reiterados en la obra? El capitán le pregunta a la nodriza, ¿te pasaste al bando enemigo? El capitán dice, no se puede luchar contra ustedes, no como en referencia a las mujeres, pero luchar, tipo de verbos que usa. Y Laura le dice, ¿y por qué te metes a luchar con un enemigo superior? O sea, luchar, enemigo, eh, hombres y mujeres unos contra otros sin cesar todo el día, ¿no? Como hay una continua mención de lo que sucede en esa casa como bandos, como lucha, como disputa. Y entonces lo que termina básicamente por establecer ese conflicto es justamente el gran problema que implica que un orden convencional sea alterado, sea puesto en duda. Y ahí tienen la posición conservadora de la obra. Es una obra conservadora. Es una obra que tiene por detrás la relevancia o la importancia de que los órdenes se mantengan como están, no que cambien. No es una oda a veamos qué pasa si el poder se comparte, se democratiza. Que un poco es lo que pasa con todas las obras, ¿no? Del realismo, ¿no? Porque pensando también en Geda, es como, bueno, en Geda y en la otra, ¿cómo se llamaba la que se iba al final? Casa de muñecas. Eso, como siempre parece que es como que muestran a la mujer empoderada y rompiendo límites, pero como que el subtexto es caos. Eh, y no Sí, sé, a priori no lo ves. Como que siento que si no lo hubiéramos charlado acá, no lo hubiera pensado, hubiera dicho, mira esto, qué revolucionario, mira a Laura cómo le disputa y cosas. En realidad no, está dejando todo en caos. es cierto. Eh, Nora se va, pero bueno, sí, Casa de Muñecas en realidad es un horror que Nora se vaya, no es viva. Y también vamos a decir que es bastante triste cuando una de las figuras materna, paterna se va, no es que uno dice, ah, qué bueno, sea mujer o sea hombre, hay ahí algo que es problemático de ser mostrado, pero me parece que al menos, no, sí, no está enfocando, no sé si te diría todas las obras realistas, pero sí hay algo de tener en cuenta que todavía no pasaron al 1900. Como cuando uno tiene en cuenta las sociedades que dan lugar a las obras, también es como que empezás a verlas con su real sentido. Es muy difícil que autores y sobre todo espectadores del siglo XIX vean con buenos ojos una cosa demasiado como revolucionaria, salvo que sea ese tipo de teatro, ¿no? Que van a mostrar eso o hacer un énfasis en eso. El teatro realista justo no es el mejor modelo de teatro eh, mm, rupturista, de alguna manera. Pero bueno, nunca diría todas. Siempre digo, hay que ir una por una y chequear, pero creo que hay una tendencia, sí, cambia lo que decís. Bien, insisto, si ustedes en el parcial quieren poner el conflicto de la obra Esberta, perfecto, adelante.
argumenten muy bien, punto por punto, sepan que no van a estar de acuerdo con mi mirada, pero no es que tienen que todos de pronto decir, ah, no, no, esto no tiene nada que ver. Si ustedes lo piensan y si ustedes lo quieren argumentar y justificar y que esté muy bien argumentado y justificado y que me convencen, está perfecto, es una posibilidad. No, ahora, tienen que unir todos los hilos después. O sea, tienen que explicar todo a partir de eso. Suerte, pero no es que, digamos, que va a estar mal esa respuesta si ustedes hacen esa lectura o etcétera. Se espera que una vez que profundizamos más, bueno, vayan complejizando, ¿no? Los análisis, pero en todo caso, nada más una situación ahí para aclarar. ¿Quieren alguien agregar algo más del conflicto antes de que pasemos a personajes y con eso a los textos de Abirayé? Esto igual Yo, del... Ah, perdón. no, no, mandale, Lucas. Sí, esto igual del personaje, lo del determinismo, ya era del Abirayed, ¿no? O sea, yo lo leí un poco por encima y vi esto del personaje naturalista y digamos, esto es lo que genera que pueda haber como que Laura tenga el poder, digamos, que el pasado, lo que hablamos recién con respecto al personaje, pero él lo menciona como, por eso el que dice que, que es naturalismo y asociamos la obra con naturalista, digamos. ¿Cuánto me alegra, Lucas, que hayas leído? La respuesta es sí, aunque no. O sea, sí, Ok, sí, Abirayet trabaja el personaje naturalista y en ese sentido está bien. Lo que pasa es que Abirayet no analiza al padre. Entonces lo que estuvimos diciendo es como un poco reponer la teoría en relación al padre, pero no es parte de lo que pretende. O sea, no empezamos a desplegar la teoría de él, pero sí hay cosas que vas a vincular porque está en lo que sí, dijimos. me sonó mucho con el determinismo esto de que si tienen un pasado, una historia, que son distintas a la otra, me había quedado con eso el texto y cuando lo mencionaste fue como diciendo, ah, bueno, es por ahí. Claro, eso está en el texto teórico y nos sirve para pensar el padre, pero no Mm, está como ese vínculo en Abirayé con el padre en sí. claro, no sé. Lo hicimos nosotros. ¿Qué, Matías? No, quería hacerte preguntas sobre el examen, pero si querés, porque no son específicamente de lo que estamos hablando ahora, si querés para el final mejor, así no Bueno, interrumpimos. ¿No? bueno, como prefieras. También podés, digamos, aprovechar ahora lo que... No, está bien, lo vemos No, al final. pero- dale, 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 mejor, mejor. Dale. Bien, ¿ibas a decir algo, José? No, solo volviste. Abirayé, 2 capítulos. El personaje sometido es el primero. Y como ya les adelanté, es el que hace referencia al personaje realista. O sea, ahora, perdón, queda atrás la parte de conflicto y empezamos con la parte personajes. Para la parte personajes, que vamos a terminar analizando a Laura y el capitán, vamos primero a exponer los 2 capítulos que tenían de Abirayet, que son justamente sobre personajes. Y el primero que vamos a trabajar es el personaje sometido que hace referencia o describe o caracteriza al personaje realista, que es el que ustedes tienen en Geda, no el que tienen en el padre. Y después vamos a ver el segundo capítulo, que es las dificultades de un renacimiento, en el que justamente hace referencia al personaje naturalista. Para los que leyeron y para los que no, el personaje sometido empieza diciendo que hacia 1830 se consolida la clase burguesa, como que es como la primera fecha que menciona. ¿Qué pasa con esa consolidación de la clase burguesa? Perdón, ¿en qué momento? 1830. Consolidación de la burguesía como clase. Pasa que tienen la necesidad de contarse de sus propias historias, eh, y se dan cuenta también que son ellos mismos quienes hacen las obras y quienes van a verlas, entonces se empieza a volver un poco económico, mercantil el teatro, y, y también los espectadores van a premiar comprando las entradas con lo que se identifiquen, y bueno, etc.
Exacto, 1830 se consolida, está perfecto, todo lo que dijiste está muy bien. Era verdad que había leído Camila, muy bien Camila, estrellita. 1830 se consolida la burguesía como clase y lo que empieza a pasar justamente es que son los que compran las entradas. Esto que decía Camila, como que empiezan a premiar a las obras yendo a verlas. Premiar está bueno como verbo, pero eso en un sentido muy práctico, como a ese público le interesa, va y compra la entrada. Y sin ser ingenuos es lo que sucede básicamente con todo espectáculo. Hay una tensión entre la propuesta loquísima que quiere hacer todo estudiante de la UNA ni bien se gradúa y lo que después termina sucediendo para que vaya también el resto de la sociedad, porque todas y todos y todes saben que si no hay espectador, tampoco hay obra. O se sostiene muy a pulmón en algunos casos, y no es que no exista, existe y será una propuesta probablemente súper interesante, pero no es la que van a estar, digamos, abanicando todo el tiempo porque hay una cuestión material que es bastante necesaria. Entonces, la burguesía paga su entrada y va a ver este tipo de espectáculos cuyos personajes de alguna forma los identifican. Los identifican con los que se sienten tranquilos, con los enemigos denunciados en el propio espectáculo. No es como si el espectador pagara su entrada e inconscientemente quizás, no por una cuestión como, bueno, voy a escribir esta obra, sino que se termina generando una dramaturgia de clase. Y lo que decía Camila, el teatro como comercio. El teatro de alguna manera como ese intercambio de ofrecer un producto bastante parecido a sí mismo. Y las obras empiezan, paradójicamente, a responder un poco a modelos prefigurados o modelos similares así. Producían cierta curiosidad, pero no desconcierto. Los personajes estaban en el ámbito burgués, tenían vestidos burgueses, accesorios burgueses, ¿no? Como muy, un personaje muy en la lógica de ese público burgués que empieza a llenar los teatros. Y ahora tienen que hacer la unión, ya que estuvimos trabajando con paratextos, de por qué el capítulo se llama El personaje sometido. ¿Sometido a qué? Es la pregunta. Al contexto social. ¿Sí? ¿Y de lo que estamos hablando? A la Y a clase su propia burguesa. historia. Claro. ¿Por qué personaje sometido? Porque el personaje termina encorsetado en esa lógica de dramaturgia de clase, teatro como comercio. Terminan siendo de alguna manera personajes que se construyen a partir de ese estereotipo que pide la burguesía que va a ver las obras. De nuevo, pide indirectamente, ¿no? Pide en el sentido compra o no la entrada para ir. Entonces, los personajes empiezan a tener una biografía, empiezan a tener, por ejemplo, un cierto estatus social. Una pregunta. También hay un tema de comercio, no sé si comercio, pero con los artistas, con los escritores que escriban también esas obras en ese momento, que es la temática que la gente quiere escuchar justamente. O Por sea, eso lo están decía, tal haciendo vez el material a inconsciente. propósito, ¿no? Y Ah. sí, y sí, pero porque, a ver, porque funciona en algún punto. Pero sí, sí, el escritor justamente entra, es lo que critica Virayet. Bueno, terminan escribiendo obras de alguna manera para llamar a ese público y todo termina un poco encorsetado en el sentido repetido. Y por eso es Reforzar. que, perdón, Perdón. decí vos.
No, sí, sí. No, no, reforzando los estereotipos todavía, ¿no? Más Exacto. todavía. Claro, y lo del determinismo surge un poco también por eso, ¿no? Como si fuera espejo de lo que pasaba en la sociedad, como si no hubiera posibilidad de avance de las clases sociales. Digo, Sí, pero te estás adelantando, porque el determinismo viene con el personaje naturalista. Todavía en el personaje realista se supone que no está determinado. Ahora vamos a ver, y creo que ya también lo vimos en alguna clase pasada, cómo en el naturalismo, en la pregunta del naturalismo, dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y entra el determinismo. Se entra después. Todavía el determinismo no está fuerte en el realismo que es este personaje que estamos viendo, en el personaje pero en realista. Geda no hay determinismo. Se supone que no, que ella elige y por eso se puede matar. Ok. Pero entonces los personajes tienen, por ejemplo, mismos vestidos que el público, tienen mismos accesorios que el público, o de la moda del momento, las actividades cotidianas que hacen son espejo de esa clase en particular. O sea, También como dice el texto que tenían como que se actualizaba muy rápido. Tipo, si cambiaba una moda, también de repente en la obra ponían esa moda. O sea, yo me muero. Hoy en día tendría que tener celulares. No y sé. sí, y sí. Bueno, es que tiene que ver con un tipo de mímesis. Están pensando una mímesis muy a espejo. Lo que pasa es que nosotros lo vemos esto con los ojos de 2025, cuando ya pasaron todas las vanguardias, cuando ya se incendió este tipo de teatro, cuando ya pasó Beckett, pasó el teatro del absurdo, pasaron, ¿no? No como pasó tanto, tanta ruptura, que decís, ¿cómo, cómo puede ser que solo sea una cosa mimética en espejo? Eh, pero bueno, no es que no existan las obras hoy que tienen celulares y funcionan a veces también. No, no sé si es tan terrible que haya una lógica mimética. Bueno, es un tipo de lógica. Es más divertido cuando se rompe, yo acuerdo eso. Cuando hay más juegos, cuando hay más apuesta. Claro, igual también había, bueno, no sé si la palabra es mímesis, pero supongo que el público se identificaba mirando, no sé, en Shakespeare, los problemas de la realeza. No eran todos de la realeza. Ajá. Sí, es cierto. Es cierto. No, es un tipo de mímesis muy en lógica en lógica de espejo con ese público. Y entonces, básicamente, hay una representación de lo real en función de lo que esa clase quiere ver. Siempre, digamos, la representación tiene ahí una pregunta, ¿qué es representación de qué? ¿No? Como, ¿cómo construís esa representación? Bueno, hay una representación de lo real que en realidad es un recorte de clase, no es lo real con una perspectiva de clase. La plata siempre está en el centro de la escena. Siempre hay problemas de dinero, están contando plata, falta plata, es como toda una cuestión con el dinero, que es, digamos, dentro de esta lógica. Y lo que termina diciendo Virayé en ese capítulo es, el teatro con tantas restricciones termina siendo una fábrica de producción en serie, como si fuese una fábrica de repetición. Y ahí, contra ese tipo de teatro, reacciona el naturalismo. El naturalismo mira al teatro realista y dice, momento, este teatro está caduco, se está volviendo viejo, hay que Una pregunta. ayornarlo. ¿Tardó mucho el realismo en llegar? O sea, estuvo mucho tiempo impuesto este tipo de espectáculo, duró poco. Ok. La extensión del realismo en sí. El Claro. realismo va más o menos de mitad de siglo, es decir, 1850 aprox, hasta 1880, 1890, o sea, sí, fueron sus décadas. Y el naturalismo está a fin de siglo, es las últimas dos décadas, ponele, 1880, 1890. Ok. Así que te diré que sí. Profe, puede ser que sacaste la cámara. Ah, ahí estás. No te encontraba. Puede ser que
haya como cierta, porque me parece raro que en algunas obras hay como, no sé, por ejemplo, lo que le hace Heda a la tía de él, ¿no? Que le dice lo del sombrero. Como que hay ciertas nociones de conciencia social en un contexto, o sea, ¿qué pensaba el espectador con respecto a esas nociones, viste, como medio de, ya no te das cuenta que, no sé, Como que aparece, ¿qué te llama la atención? ¿Que en el realismo haya conciencia? sí, o Lo que sea, más está allá, espejando una, si el espectador se ve reflejado en Geda, ¿cómo puede haber comentarios del tipo que él le hace a ella respecto a la tía, ¿entendés? y lo que pasa es que por más que uno pueda criticar un montón a la clase burguesa, tampoco es que es una clase que no piensa. No es que no hay nada de conciencia social en esa clase, al contrario, puede haberla. Entonces tampoco es como, ay, ¿qué vas a criticar? Me parece que es parte de lo que puede hacer una clase, ¿no? Como decir, bueno, ojo, puede haber críticas a esto mismo. Eso no me Sí, parece pero me sorprende eso. que pueda autocriticarse. La cuestión no es que no se critique, es que no se desestabilice. Como que se puede criticar a sí misma, pero porque sigue en la misma lógica. Eh, Terrible hubiese sido que algo realmente fuese rupturista. No sé, en ese momento, por ejemplo, no podés encontrar ni de cerca un cambio de género, ponele. Eso hubiese sido rupturista, no decir, ay, pero ¿no te parece que esto podría ser de otra manera? Bueno, tampoco son tan Bueno, causa pero en ese práctica. momento, no, está bien, está bien. No, las Porque en ese lógicas. momento empatizás más con la tía que con Geda, Está ¿viste? perfecto, pero hay una lógica, o sea, existe la crítica dentro de los límites esos que establecen. De hecho, son obras bastante críticas en sí mismas. Las obras realistas son críticas de la misma escena, pero no te vayas de los bordes. O sea, son críticas como si fuesen cuidadas, ¿viste? Como, bueno, sí, hasta acá sí criticamos. Claro. Claro, es como nosotros juntándonos entre toda gente de la una, criticando a la una, pero igual la amamos. Como que estamos, es como, bueno, la crítica que te puedes hacer adentro del nicho. Exacto, Claro. es como una crítica, sí, una crítica con bordes, ¿viste? Es como, o una posibilidad de cuestionamiento, pero hasta ahí. Nunca, no se quiebra. Bueno, es más, casi que la abanica, ¿no? Mirá, nos podemos pensar, somos seres reflexivos. La burguesía se pretende reflexiva, no se pretende como chata en algún punto. Pero bueno, la reflexión llega hasta donde llega, ¿no? Bien, y ahí cuando les decía el personaje naturalista reacciona. Empieza el siguiente capítulo que es las dificultades de un renacimiento. Subrayo dificultades. Lucas, que es quien lo leyó, me estará entendiendo, todo el resto dirán, ah, claro, claro, sí. Pero igual lo pueden suponer. Sí. O sea, es esto que hablamos justo antes de pasar a este tema, de lo del determinismo y eso me suena. Ajá, porque básicamente lo que va a analizar Avirayé en este capítulo es cómo el naturalismo pretende reaccionar contra ese realismo anterior, pero se queda Y un poco vuelve a los a mismos medias tintas. problemas. Sí, exacto, pero vuelve a los mismos problemas. Empieza con una cita a Solá, que a mí me gusta mucho como cita, en la que Solá dice, hace falta inyectar sangre fresca a este cadáver, refiriéndose al teatro realista, a las obras realistas. Hace falta inyectar sangre fresca a este cadáver. El cadáver es el teatro realista, ¿no? Y ahí ven cómo, bueno, el teatro se está disociando de la vida, el teatro está quedando viejo, el teatro está haciendo una fábrica de repetición, el teatro tiene una perspectiva de clase demasiado marcada. ¿Qué hacemos? Es la pregunta, ¿no? De los naturalistas. ¿Cómo volvemos a darle vida a ese teatro? Y en la pregunta está un poco, y eso es lo que me gusta, creo, de la cita, que en realidad, ¿qué pasa si le inyectas sangre fresca a un cadáver?
No va Y a sigue, revivir. sigue estando muerto. Claro, Claro. como que por más sangre Un que Frankenstein, es una situación muy perversa. claro, como que no sé si hace falta inyectar sangre fresca a un cadáver, más vale, hay que reconocer que hay un cadáver, básicamente. ¿Por qué no pensamos que está muerto y dejamos de agarrar herramientas que no tienen sentido, ¿no? Como que ya siento que en el hace falta inyectarle sangre fresca a este cadáver de Solá está que vas a volver al cadáver, como que te vas a quedar igual con el muerto, porque no es que, no es que das vida inyectando sangre. Pero bueno, cuando se preguntan qué hacer con este teatro que sienten muerto, que sienten cadáver, la respuesta que da el naturalismo es restablecer la verdad en el teatro con más realidad en escena. Como, ¿qué hacemos para restablecer ese vínculo con lo vital en el teatro? Bueno, pongamos más realidad. Entonces, por ejemplo, sucede que a nivel personajes individualizan todavía más, ya no se quedan con el estereotipo, van a la particularización específica del personaje y ahí es cuando suman esto que también volví a traer Lucas, que es el determinismo. Ya no van a ser personajes que se rijan por estereotipos, sino personajes que se rigen por su propio determinismo. Esto que decíamos del capitán y de Laura. Esto era lo que decía que se le llamaba determinismo particular. Sí, empezar a particularizar, individualizar. Ya no hay nada de la típica esposa en Laura. No es el estereotipo de la esposa. Y una pregunta, al ya ser cada vez los personajes más particulares, ¿todavía la gente se sigue identificando con los personajes o justamente viene también a romper como para que nadie más se identifique Lo que pasa es que o Laura tiene que ver con lo psicológico también que decías vos, la aparición del psicoanálisis o no, no sé. eh, es que tampoco se van tan lejos. A mí me parece que con Laura, justo Laura es como la villana y no sé, pero son personajes, tampoco son el caballo de Lorca convirtiéndose, transformándose en figura de cascabel, ¿no? Como tampoco es un personaje tan rupturista. Es un personaje relativamente hasta dentro del ámbito. Quizás no te reconoces porque es difícil reconocerse con un personaje manipulador, estratégico, mentiroso, pero no porque no te puedas reconocer en Laura. Digamos que a nivel figura no cambian a un alien. Es una esposa con otras ideas, digamos. Entonces creería que sí, la identificación sigue sucediendo. Mm, Igual son menos chatos, ¿no? Como más complejos. O sí, sea, tienen algo de lo no esperable, ¿o no? Como que siempre son personajes no esperables a lo que se esperaría de... exacto, no Ah, estereotipados. El Sí, la capitán, sensibilidad que de repente tiene el padre o el capitán es como que no te la esperás. exacto. Eso, poder hacer un capitán sensible. Ah, mira, tenés un capitán, no, no es el militar duro que dice acá estudia Berta, punto. Es un capitán sensible que duda, que no sabe. Esa es la particularización. Y de Laura también. Sacan la idea de estereotipo, no te queda el estereotipo. Te queda un personaje psicológicamente más complejo, con un pasado que lo va a determinar. Esto de que incluyen a otras clases también es parte del personaje naturalista. Eso que yo siempre, como que les digo, entre comillas, lo que incluyen, pero bueno, que aparezca Noid, que se den cuenta de que también hay trabajadores, digamos. Y aparte esto un asterisco un poco digresivo, pero es el surgimiento de los directores en esta época. Es época de Stanislavski, es época de Antoine. Entonces empieza como una cierta noción de un tipo de director que los invita a ser los personajes, ¿no? Como esta actuación en la que se liga esa idea de convertirte en el personaje.
Eso respecto como a la escena en sí misma. Los personajes empiezan a estar muy vinculados al espacio y esto, ¿no? Como pretende el teatro naturalista llevar más realidad de escena. Entonces, usan muebles, objetos reales, ajustan el tamaño de la escenografía para que sea, digamos, lo más cercano a lo real posible. Incorporan construcciones sólidas, ladrillo, puerta, establo. Todo lo que puedan hacer para aportar la mayor cantidad de realidad posible en escena sin pasar por el filtro de la representación. Obviamente es imposible del todo, pero ese es el objetivo, esa es la línea, como Pregunta, vos mayor dijiste cantidad de realidad en escena. que los personajes se vinculaban más con el espacio. Por ejemplo, cuando él lanza la lámpara sería un ejemplo. Ajá. Porque, ¿qué te da eso? ¿O qué se te venía? No, sí, eso, que estaba intentando buscar el ejemplo y digo, claro, literalmente agarró la lámpara y la tiró contra la puerta. Eso es el uso del objeto. O sea, no sé si hay algo más que se pueda vincular así. Sí, creo que ahí ese arrojar de la lámpara en la obra está muy vinculado como primero, al propio capitán y a la idea esta de como un raciocinio que termina, ¿no? Como la lámpara es un poco el iluminismo, la razón. Entonces, tirar esa lámpara tiene, creo que dentro de este marco de la obra, como una cuestión muy simbólica en el sentido, tiraste tu razón por la borda, perdió el capitán. Claro, Me parece También hay un vínculo con lo real, sí. que esto de los espacios tiene más que ver con esto que decías la otra clase, de como de repente aparece la cocina o el capitán tiene su despacho y como no es como en el realismo que todo pasa en la sala de estar y es como medio extraño de repente en Geda que todos los personajes entran y salen ahí, están todo el tiempo con diferencia de horas y acá es como, bueno, está en su dormitorio, tienen que ir a buscarlo arriba, como también eso es más real. Sí, y también en el vínculo con el espacio, en el despacho va a estar el escritorio que tengan en esa época los capitanes, el escritorio, no como un símil, no sé qué, el mismo, como que lo llevan. En ese Sí, también sentido, con más la las, construcción de lo espacial. y, y también con la particularidad esta, no me acuerdo cómo era, que había en un cajón cosas de Berta, Ujú. como, no Lo es un específico escritorio decís. normal. Claro. Sí, también. Y todos los objetos que va a sacar de ahí van a ser objetos que sean lo que Uberfeld llama, en algo que tienen que leer para la clase que viene, dobles. Es decir, no una réplica, el mismo, si vas a poner un mate, pones esto, no pones como, bueno, voy a armar un mate de papel maché, así se entiende. Pones como el doble, exactamente el mismo objeto de lo real, lo pones en escena. No haces un como si. Si querés construir una cocina de los 60 acá, pones la Siam. Vieron que acá como que si quieren poner algo lo más realista posible de los 70 te ponen la Siam, como que ya está, pones una Siam y es como el objeto. Bueno, eso pero con todo, digamos, poner exacto el objeto real. Porque eso, tienen ese objetivo, ¿no? Poner más realidad en escena. Pero ¿cuál es el problema que señala ahí Abirayed? Uy, se le fue. Ah, no, está ahí Luca. Porque si no les iba a decir, están en problemas. ¿Qué pasa cuando vos querés incorporar realidad en escena? ¿O cuál es el problema que señala ahí a Virayet? ¿Te acordás? ¿Se acuerda alguien? Lo repongo. El gran problema es que el teatro no puede, básicamente, negar su propia naturaleza artificial. El teatro es artificio. Entonces, si vos pretendés negar ese artificio,
casi lo único que podés hacer es degradarlo. Entonces, lo que termina diciendo Aviragé es, el naturalismo hizo aportes al teatro realista, como devolvió a la escena un lugar bastante significativo, incorporó algunas clases a la ficción y también a nivel como público, pero, y acá lo que sobresale es el pero, consolidó ese mismo teatro que estaba criticando. Lo que hizo fue consolidar el teatro realista mucho más que transformarlo. Como si en el intento de darle vida, en realidad reforzó la pretensión ilusionista que estaba tratando de atravesar o de... Es como Macri diciendo, vamos, en el mismo sentido, más rápido. Claro, exacto. Sí, sí, te vas a chocar igual, pero antes, digamos. Pero además, algo que señala Virayet que es interesante es perpetuó las estructuras del drama burgués y no criticó las leyes del mercado, como que no fue a atacar el fondo de la cuestión, ¿Puedes repetir eso? que ustedes saben que es una pregunta muy difícil para mí. No criticó las leyes del mercado y No, perpetuó lo de que perpetuó. las estructuras del drama burgués. Ah, bien. Es decir, es muy similar al drama burgués, ¿no? En las estructuras quiere decir introducción, nudo, desenlace, como en el formato. El formato lo perpetuó. Y además no criticó las leyes del mercado tampoco. Entonces, básicamente, como consecuencia, lo que pasa es que consolida esa dramaturgia burguesa de la que se estaba tratando de alejar. Consolida el teatro realista, aunque con estas variables que le reconocemos al naturalismo y que está bien, con los aportes que en efecto hizo, pero en el fondo terminó consolidando el mismo teatro que criticaba. Pero ¿cómo sería que critique las leyes del mercado? Y por ejemplo, un teatro comunitario que, digamos, va haciendo giras por diferentes zonas de un país. Bueno, no estás haciendo el teatro a la italiana, hay un montón de tipos de teatro. Todo Brecht. ¿Leíste algo de Brecht o de eso? ¿Ya te lo Sí, sí, cruzaste? sí, sí, sí. Bueno, todo Brecht Sí. critica las leyes del mercado. Después también le van a decir que no lo suficiente, pero bueno, nunca Pero parece... era como medio raro que por ahí la misma clase burguesa genere eso. O sea, después pasa, históricamente después pasa, pero no sé, el teatro del pueblo, ¿entendés? Como que pasa en otros Bueno, pero contextos. Vos pensás que Barletta era de qué clase? ¿O Brecht, qué clase pensás que es? No son No, obreros tomando el poder tampoco. O sea, es la misma clase que empieza a pensar un poco distinto de su propia clase. ok. Pero como que después sí, también tenés, y como que yo siento que ya en el siglo XX pasa todo, ¿no? Como que tenés todas, bueno, sí, hay otros tipos de explosiones. Pero bueno, en el teatro naturalista llega hasta estos bordes. ¿Y los actores en el realismo, en el naturalismo, también eran burgueses? Sí, sí, hasta donde yo tengo conciencia y conocimiento, sí, tal vez podemos buscar. No tengo tanta idea de, de quiénes eran las figuras más importantes, pero te diría que sí, casi en todas las épocas. Pero no sé, hay muchas excepciones para poner, habría que buscarlo. Pero No, no comienza como lo que más son, que es sensato la es que no sé. burguesía. Perdón, No perdón. comienza como que es la burguesía financiando a los grupos y después
O sea, en principio sí. En el primer capítulo, que está tratando del teatro realista, es 1830, la consolidación de la burguesía, y empieza. Este segundo capítulo es posterior. Ok. Bien, con esto cerramos a Virayé. ¿Suficiente para que sepan a Virayé? No, lo tienen que ir a leer. No es que no se repone en práctico si ustedes están listos para dar un parcial. No funciona así en absoluto y no se rían porque los conozco. O sea, vayan a leer el texto. Los textos tienen elementos fundamentales que básicamente es entender cómo va construyendo ideas. Es importante ver cómo se, por ejemplo, desarrolla una teoría. Está todo muy bien desarrollado, este hombre escribe bien. Vayan, vean, subrayen, incorporen, digamos, no se saltean esa parte con los apuntes de ninguna clase, aviso. Bien, Disculpa, te hago una consulta antes de que cambiemos el tema. sí, Habías dicho que, bueno, el personaje primero, el de realismo, era el personaje sometido y el segundo, el naturalismo, era el personaje que... las dificultades de un renacimiento son los nombres del capítulo de Abirayé donde describe cada uno. Ah, ok, es el doble capítulo, el primero, el personaje sometido. No Sí, es... Ok, y las listo. dificultades de un renacimiento es el nombre del segundo. Ok. Pensé que había nombrado como personaje sometido alguno, al del realismo y era otro nombre para el del naturalismo, pero ok, listo, claro, gracias. Eh, ¿Por qué tenés una tilde en la O, en José? Perdón, ¿no? Ya que hacemos preguntas que nos llaman la atención. Ay, porque es así como vos dijiste, José, no es José. ¿Y qué hacemos con que las graves si terminan en vocal no llevan tilde? ¿Qué hacemos con Espera la que no regla? se confunden. Sí, yo sé, pero no sé. Ah, ok, Viste que con pero el nombre propio, que cuando te inscriben como quieren. y a vos te O sea, pusieron la tilde ahí, o sea, en sí, tiene tilde. sí, en el documento tiene, O sea claro. que tu identidad ya quiebra una regla Soy disruptivo gramatical. siempre, así que me encanta. Bien, bien, me gusta, me gusta. Em, Bien, José, entonces, perfecto. Pensamos ahora, si estuviésemos en la clase más convencional, yo diría, ustedes en aquella mesa de la izquierda piensan el personaje en Laura y ustedes en aquella mesa de la derecha piensan el capitán y en 10 minutos discuten y ponemos en común y cuando ponemos en común termina la clase. Como no hay mesa, podría armar grupos o lo podemos hacer todos en conjunto y quizás sea más dinámico. ¿Qué prefieren? ¿Que arme dos grupos y se separan y discuten o que lo hacemos todos juntos? No, hagamos así, va a ser todo un quilombo armar los grupos. Sí, yo creo que todos en conjunto va a ser más fácil. Mira, usted sin cámara que tenía esa cosa tan linda de cómo era los sábados. Los sábados es una época difícil, no, la mañana es una época difícil, ahora se fue. Las Ahí mañanas está, son ahí está. épocas difíciles. Ahí podés hacer, para todos nuestros talks, podés ponerle la tilde a épocas y a difíciles, ya que estamos con la cuestión de la tilde. No, pero, Ay, me encanta, yo también pienso en las tildes de los carteles. pero en mayúsculas no van tilde. Mentira, Dios, ¿quién hizo esa regla mentirosa? ¿Cómo no va a tener la mayúscula tilde? ¿A quién se le ocurre semejante Bueno, no sé. acto de barbarie? Es mentira eso, toda, la Yo, mayúscula lleva tilde. No, y ahora que está vos- de moda no usar mayúsculas, tipo en También, Twitter, nadie pone mayúsculas ni en los nombres. mirá La del cosa- tilde. Empezamos acá. Miren, igual nada más insoportable que ir a la normativa, vamos a decir también. Bueno, ¿en qué vamos a pensar a los personajes? Les voy pasando por el chat. ¿O en qué deberían contemplar? Cuando uno dice, bueno, profundicemos en un personaje. Básicamente, ¿dónde pueden poner foco? Para mí siempre, y esto por regla general, casi que les diré como consejo para pensar la vida, no sé por qué les estaría dando un consejo para pensar la vida, pero primero lo que hacen. Siempre la acción creo que tiene mucho, o bueno, algo vinculado a la acción, tiene ahí un énfasis que incluso hasta más de lo que dicen. Bueno, ¿qué hace? Creo que siempre hay una clave en la acción. Sí, José, ¿qué ibas a decir? Ay, no, perdón, tengo el micrófono activado. Ah, pensé que... Bien, personajes. Primero, para definir un personaje, acciones. ¿Qué hace? Segundo,
Interacciones. Esto es proximidad o distancia con personajes. Con quién se alía, con quién se distancia, con quién se une, con quién interactúa, básicamente. Tercero, apariencia, es decir, datos físicos. Cuarto, lenguaje, uso de la palabra, tipos de término, formas de comunicarse. Quinto, pasado o prehistoria, lo que te cuentan de lo que pasó antes. Obviamente para el naturalismo totalmente relevante. Sexto, relación entre palabra y acción, entre lo que dicen y lo que hacen. Son coherentes, son mentirosos, dicen algo y hacen otra cosa. ¿Cuál es el vínculo entre una y otra? Y vamos a agregar también algo en lo que nos vamos a detener más la clase que viene, pero que es importante. ¿Qué objetos se le asocian a ese personaje? ¿Con qué objetos está asociado? ¿Qué objetos tiene? ¿Qué objetos porta? ¿Qué objetos tira? Podemos decir para el aporte de Imanol. ¿Qué objetos arroja? Bien, en cuanto a... ¿Qué empezamos? Por el capitán. ¿Cuáles son las acciones del capitán? ¿O cómo es el capitán en sus acciones? ¿O qué características pueden pensar del capitán en sus acciones? Y estudia, ¿no? Sí. ¿Estudia? Pienso. Lee, ¿Sí? es Busca también. intelectual. ¿Busca? ¿Qué cosa busca? Y la verdad, o sea, sí, algo como una búsqueda de la verdad y, bueno, sí, no sé si quiere saber, también es como, es más una línea de pensamiento, ¿no? Ujú. También como que No, es una curiosidad, reactivo, sí. Perdón, José. como que es reactivo, que algún planteo que Laura le ponga o alguna situación que Laura le proponga, él reacciona a eso y lo condice. Sí, por sensible diría. Como que es sensible a lo que le dicen, ¿no? ¿No? Como no es que le da lo mismo, no es que sigue en su posición, lo perturba de alguna forma. Bien, ¿y Pero cómo se... eso va en acciones. Sí, pero sí, o sea, eso podría ser más tipo de pensamiento, etcétera. Pero fíjense que en las acciones, además del capitán, suelen estar interrumpidas. Como que es cierto que quiere estudiar, pero Laura le frena los libros. Quiere hacer esto, pero como si hubiese todo el tiempo una cuestión de tratar de hacer, pero una acción que se interrumpe, se ve interrumpida, detenida, por lo general por Laura. ¿Cómo es Laura en sus acciones? Ahora, perdón, puede ser que esto pase en todos los hombres en general, porque al principio, Desde aquella época hasta ahora. No, me parece mucho, Abril, me parece un poco no, digo que al principio ellos están hablando, no me acuerdo con quién está hablando el él. pastor Noid y el capitán, en las primeras Sí, con el escenas. pastor, sí, está hablando con el pastor y el pastor se quiere quedar a charlar y se tiene que ir porque la mujer lo está llamando a comer, lo está llamando para que vuelva, una cosa así. Entonces es como que acá también una acción de un hombre está interrumpida por la acción de una mujer. Yo no Creo sé. que está más Sí. exaltado en el capitán, pero podría pensarse en los otros, no lo había pensado antes. Noid evidentemente también está ahí un poco perturbado y estaría el médico que no... Claro que Sí, si no va es problemático, ¿entendés? Por eso como que sí, él decía no, porque mi mujer después se enoja, y qué sé yo. podría ser que haya algo un poco generalizado. Lo pensaría más en cuanto al capitán porque es donde más tenés lugares para argumentar, pero podría ser que en otros personajes también esté un poco recortado el accionar masculino.
Buscan, quizás es una posibilidad, como hipótesis, pensar eso, cómo en realidad hay como... En el médico creo que no se constata, en el pastor creo que no está tan ligado a la acción, como que no sé, habría que rastrearlo, es una posibilidad. ¿Cómo son las acciones en Laura? Eh, y es más que nada hablar, ¿no? Como que va tejiendo conversaciones. Sí, sin dudas hay algo en el lenguaje y en la posibilidad estratégica en el decir. Sí, son como acciones que para cortarlo también al capitán, digamos, como esconder, como evitar que tenga los libros, Ujú. eh, bueno, como esto de hacerlo pasar por loco o intentar volverlo loco verdaderamente, como que ¿Logra o no logra? ¿Intenta y no logra o intenta y logra? y intenta y logra, o Ella sea, logra. logra, sí. Ah, es verdad que lo hace estratégicamente, lo hace desde la palabra, pero después le frena las cartas, después demuestra la locura, después le interrumpe los libros. Y yo iba a decir que es medio hasta perversa, no sé si cabe la palabra, pero sí. Sí, 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 lo es, lo es. Sí, hasta con cierta perversidad, con saña. Exagerado, de hecho te das tan poco de Porque bronca, ¿no? sabe que está haciendo sufrir y mete más el dedo en la llaga, ¿no? Sí, Lo sí, de los sí. libros no hacía falta, no Lo hacía de los falta. libros fue un poco mucho. Lo de la doble carta a mí me mata. Me dice, no solo escribí una carta, sino que esta no es la carta de verdad. La de verdadera ya está con un sello certificado y ya la mandé. Escribió dos. ¿Quién es tan estratégico como haber escrito dos y una ya haberla mandado? Sí, planea, hace y las acciones que genera las lleva a cabo, digamos. No están interrumpidas por otro. Concluye. ¿Cuáles son las interacciones del capitán? Ya lo habíamos puesto en el esquema actancial de la clase anterior. Como positivas y por oposición, Mm, no, no me acordaba que habíamos dicho eso. No, ¿a quiénes se acerca el capitán? ¿Quiénes tiene de aliados? ¿Se acerca a alguien? ¿No se acerca a nadie? Y al pastor, a Berta, Y bueno, hasta a ahí nomás. Laura, sí, A Laura de enemiga. de enemiga, claro, pero eso es Pero, también una interacción. Sí, Y en creo que nada oposición. más, eso está ok. pero de ayudante habíamos puesto vacío, ¿no? Ajá. Y sí, porque el pastor finalmente termina sin ayudarlo y Berta idem. Entonces, las proximidades que tiene más bien son lábiles o giran. Uno podría pensar la nodriza, pero la nodriza le termina poniendo una camisa de fuerza. Uno podría pensar el médico, pero el médico termina certificando que está loco. Entonces, en las interacciones positivas que tiene no son lo suficientemente poderosas para ayudarlo, básicamente. Y en cambio, Laura, Laura tiene todo Laura Eh, parece a favor, que... que la Perdón. ayuda. Perdón. Laura tiene todos a su favor que la ayudan, que ella, si bien manipulándolos o diciéndoles mentiras, hacen que ellos actúen como ella quiera. ajá. Y la oposición al capitán le sale bárbaro. Es una gran enemiga, digamos. Bárbaro en el No, pero sentido. también eh, Laura se encarga de juntar adeptos, digamos, que piensen como ella, diciéndoles también tipo mentiras. Este tipo está mal, hay que hacer algo, está desvariando, está loco, sí, hagamos algo. sí, es parte de su habilidad. Uno después dice, uy, qué terrible. Pero bueno, respecto a su objetivo, lo logra. Genera interacciones que terminan básicamente defendiendo su postura. Apariencia del capitán. El capitán es más fácil. mencionaba que tenía botas y, digamos, tenía aspecto firme, como, sí, como quizá sí, lo que después eh, tiene, que tenga duda contradice con su apariencia. Parece un hombre que no duda, digamos, en su apariencia. dice que tiene uniforme diario. Sí, pero uniforme.
Es decir, tiene de Claro. diario en el sentido como que es más cotidiano, no es de gala, pero es uniforme. Porque fíjense que al principio de la obra están muy exaltados los símbolos masculinos. En las paredes hay fusiles, hay morrales de caza, hay capotes, que son como abrigos, él está uniformado. Es como si exaltara la cuestión masculina al principio de la obra. Y casi después no dice otra cosa, entonces un poco uno se queda con esa imagen. Lo que pasa es que después esa imagen es lo que se quiebra o lo que se pone en duda. Pero bueno, la apariencia del capitán es como exaltación de lo masculino, ¿no? Es como te están diciendo, acá está el poder masculino, sobre todo al principio. Eh, y es justamente también hacia donde van las flechas de los paratextos, el padre, el capitán, todo como ligado al poder masculino en un principio, que después es básicamente lo que va a subvertir, ¿no? A girar. Y en Laura la apariencia, Ahí estoy buscando y cuando entra dice nada más que entra desde la casa, no dice la descripción. Es como no dice nada, como que no importa la apariencia, digamos, ¿no? O sea, no importa, ¿no? no. No sabemos nada de la apariencia de Laura. No está, no. Y me parece un hallazgo, porque en Laura lo importante es mucho más como la lengua, cómo usa la palabra. No importa si es alta, si es rubia, si es morocha, cómo está vestida. Suponemos, porque es teatro naturalista, que como una mujer de su época, básicamente. Pero no hay mayores descripciones que esa. Como no le importó decirlo, ¿no? Es como eso es lo obvio, básicamente. Bueno, sí, como es una mujer de esa época, punto. Puede tener que ver con eso que hablábamos antes de que, perdón, yo estoy tratando de hacer hilo con cualquier cosa ya. Esto de que, no, pero por ahí sí, con que eh, el hombre, el capitán débil es uno y que puede caer solamente porque tiene esa debilidad. En cambio, la mujer puede ser cualquier mujer, como si fuera más general. Sí, pero no diría que Laura es cualquier mujer. Como Laura en realidad está en su tipo. Está particularizada también. Lo que pasa es que no está particularizada desde la apariencia. Ok. Entonces, te diría que está súper singularizada, pero mucho más desde otros roles y que entonces lo que define a Laura no tiene nada que ver con la apariencia. ¿Qué es lo que la define a Laura? Mucho más que la apariencia. Su lengua karateca. Pongan eso Sí, en el sí, su parcial. pasado. La Su lengua karateca. inteligencia. Sí, la inteligencia, el determinismo bien abril y la lengua karateca, el lenguaje, cómo manipula desde la psiquis, que era una cuestión mucho más intelectual en el sentido enrollada, pero hacia adentro, mucho más que de apariencia. Entonces, en el lenguaje es ese uso del lenguaje maniqueo, manipulador, que no le importa mentir. Bueno, eso lo van a ver en relación entre palabra y acción. Dice algo y a la escena siguiente dice lo otro y no le importa nada. Eso en cuanto al lenguaje. ¿El lenguaje del capitán cómo es? Y va por el lado de la duda también, ¿no? Mientras que avanza la obra, son cada vez más largos los párrafos y cada vez más delirantes. Mm. Sí, pero es delirante, pero es bastante coherente también. Como tiene un lenguaje más Sí. llano, ¿no? Más coherente en el sentido como, bueno, más tradicional, más lineal entre lo que quiere decir, lo que dice. El pasado ya lo dijimos mil millones de veces, pero bueno, personaje, digo, pasado del capitán, en tres Ah, palabras, perdón, el de Laura, el lenguaje que dijimos. estratega, manipulador, controversial, Ok. mm, muchas veces contradictoria en sí mismo. Pasado, La enfermedad, la formación
en la guerra. Ujú. Más débil, los padres no lo quisieron tener. ¿Qué vas a Mm. agregar, Juli? No, no, eso de los padres, justo lo Mm. dijiste. Todo lo que fuimos diciendo del capitán y de ese pasado, ¿no? Como más complejo que lo vuelve ese ser sensible. Que aparte de eso, también que tenga un pasado complejo y que sea un ser sensible es negativo solo en el marco de esta obra. En realidad es como decir, bueno, qué suerte, qué bueno, ¿no? Que pueda dudar, que pueda ponerse en cuestión. En realidad son rasgos positivos, pero para esta obra pareciera que es un rasgo de debilidad. Y el pasado en Laura, de nuevo, una educación romántica, hizo lo que quiso, sabía su deseo y básicamente hacía cualquier cosa para obtenerlo. Y por último, objetos. ¿Hay objetos que sientan más vinculados a Laura? Esto lo vamos a retomar la... Antes teníamos la relación entre palabra y acción, ¿no? Ah, relación entre palabra y acción. Y Cierto. el capitán es coherente. Ujú. Capitán es totalmente coherente. Entre lo que dice y lo que hace hay coherencia. Y Laura no habíamos dicho que miente y que no le importa mentir. Y Laura lo contrario. Básicamente te muestra la mentira. Eso también para el espectador es bastante chocante. Es lo que dice Matías, che, acá hay perversión. ¿No? Y Me dice concretiza lo algo. que dice. ¿Y qué cosa? Y concretiza lo que va a hacer. Ajá. Sí, pero con esa máscara, como no le importa. ¿Te das cuenta que no le importa? Pero eso aleja al público de identificarse con ella, ¿no? Digamos, y pasa Sí, a identificarse más con el capitán, o sí, cómo opera eso. absolutamente. ¿Ustedes vieron la teoría de Barco y Burgess en Teóricos? Es uno de los Creo que lo factores teníamos en el de hoy. en el de hoy. Que, sí. Bueno, es uno de los factores que te aleja, que ver que básicamente es como un personaje incoherente. Sí, es un factor de distanciamiento. Y ahora sí, objetos. Habíamos señalado quizás la posibilidad de pensar la lámpara en relación al capitán, pero creo que los objetos más que operan como símbolos del capitán, como signos, son las botas, las espuelas, los libros, porque él es científico y tiene toda esta cuestión del estudio. El chaleco al final, Ah, sí, absolutamente. El chaleco o la camisa de fuerza. Chaleco de fuerza, que básicamente es un objeto que denota qué. locura. Locura. Ese es el objeto en el que termina por definirse que Laura básicamente ganó. Y en Laura la carta me suena nomás. Sí, no hay tantos, pero en todo caso podría ser la carta como parte de la estrategia, ¿no? Como una cuestión estratégica. Sí, está bien pensar la carta con Laura. ¿Se les ocurre alguno más? Tampoco es que tenga que sí o sí haber, ¿eh? Obviamente el objeto, piénsenlo, hay obras en las que es muy evidente, por ejemplo, Bernarda y el bastón. Como que ahí decís, bueno, Profe, en Geda, si es, por ejemplo, las armas en Geda, pero también el manuscrito podría ser. ujú, sí, los dos sí, armas y manuscrito. Ok. Bien, a esto tal vez podrían agregar alguna cuestión más relativa a lo psicológico, que no sé si pusimos acá. Estaba pensando recién como la cuestión más psicológica también se podría sumar a nivel descripción de personaje, ¿no? Psicología, ya que como que, o lo que sabemos de la psicología de cada uno, ¿no? Esto que señalaban, como el capitán más factible de ser una persona que dude, que se ponga en cuestión, etcétera, y Laura tal vez con una psicología mucho más ligada, sí, ahora me quedó perverso como palabra rondando, pero eh,
una psicología más segura de sí misma y con un objetivo claro que es tomar el poder y con una conciencia de que va a hacer cualquier cosa por su propio objetivo y beso para todo lo otro. No, y un poco cínica también es, porque hay un Ajá. momento que al padre lo hace sufrir con seguir sembrándole la incertidumbre de si es o no su hija, ¿no? Y le sigue y le sigue. Sí, 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 es cínica, sin duda, sí. Es parte de la construcción. Eh, sí, cinismo, sí. Y esa psicología intrincada y que literalmente no le importe y que vaya hasta el fondo y que ya cuando, digamos, está todo medio incendiado, continúe. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más de Capitán o Laura como personajes? No, dice la gente, no, 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 ya está todo perfectísimo. Ahí saqué la foto, igual lo tengo ahí grabado, pero sepan que su presente está. Cualquier cosa, si alguno tuvo problemas para conectarse y eso me avisa. Yo igual estoy grabando la clase, después veo cómo la subo. Creo que me tengo que hacer un 18º mail porque ya no tengo lugar en los drives de los mails en los que fui subiendo clases grabadas, así que tal vez lo haga mañana. ¿No la Martes. podés subir a Leva directo? Creo que Así no la tenés. Gracias, Delfina, por la pregunta, porque me sirve, quizás ustedes saben, ¿se puede subir un video así de pesado directo? Yo siempre lo hago como con link de Yo he Drive. visto clases más que nada en audio, pero si no también las he visto subidas. Y si no, de última la podés subir a YouTube en un privado y compartís el link solo. Te Sí, voy a decir, no eso ocupa es Y espacio. así no te ocupa espacio. eso es lo más fácil. La gente asiente. Subirla en YouTube. Bueno, sí, tengo eso. Está, voy a hacer eso, pero entonces no lo voy a hacer hoy. En estos días la subo. Tienen para la próxima clase, que es espacio, tiempo y objeto teatral, un capítulo de Uberfeld, a quien ya conocen, que es la ficha 11 y es el teatro y el tiempo y el objeto teatral. Son 2 capítulos absolutamente relevantes, útiles, interesantes, necesarios. Lean. Me voy a hacer un tatuaje acá abajo del ojo que diga lean. Me va a servir para siempre, para no seguir repitiendo. Es más, me lo voy a hacer en este lado del anteojo que tiene aumento, así después queda como grande acá abajo. Y se les va a aumentar. Lean a Uberfeld, esos 3, y recuerden que después de esa clase es el parcial presencial. Volvemos el martes, nos vemos allá. Este veranito que hemos tenido concluye hoy. Gracias a todas, a todos, a todes. Nos vemos, lean, suerte, buen fin de semana largo, disfruten, besos, adiós. Chao, chao. Adiós. Gracias. Chao, nos Chao. Nos vemos. Chao, vemos. Buen fin adiós. de... Chao, chao.